Las personas con sus trabajos encauzan la vida de los pueblos, incluso marcan épocas. Una de esas épocas importantes en España es el Siglo de Oro. Se puede situar entre los siglos XVI y XVII. Se marca el inicio del Imperio Español. Es la gran difusión de la cultura y de la literatura, época de los Austrias. El Siglo de Oro es el siglo en donde el patriotismo, el compromiso con la patria está marcado por todo el mundo español. Otro distintivo es el catolicismo. Cuando pensamos en el Siglo de Oro, pensamos en la difusión de la cultura. Reúne, por un lado, el Renacimiento italiano y, por otro, el barroco europeo. Época de difusión de la cultura, también de difusión de la institucionalización de la educación. No vamos a hablar mucho más de lo que es el Siglo de Oro, pero sí queremos destacar dentro del grupo de personas, del gran grupo de personas que difunden la cultura en esta época, un personaje conocido por muchos, respetado por más, es el padre Juan de Mariana. En febrero del año 1624 muere en Toledo el padre Juan de Mariana. Exponer la vida de este personaje es complicado. Sin embargo, Huella de nuestro tiempo hoy quiere hacer un gran homenaje a la persona, dedicar el tiempo a ensalzar todo el trabajo que hizo en pro, no solamente de la Iglesia, sino también de la cultura, de la política, de la moral. Siempre contamos con un especialista en el tema. Hoy está con nosotros don José María Gómez Gómez, que le damos la bienvenida porque es lo correcto. Claro, y yo lo agradezco una vez más de estar aquí contigo, siempre defendiendo y propugnando la toledanidad, sí, en este caso a este eje de los siglos de oro, que es Juan de Mariana. Nuestros telespectadores conocen a don José María Gómez Gómez. Sin embargo, les vamos a recordar, es un investigador, pero un investigador muy peculiar, porque une la cultura con la poesía, la expresión hablada en la que llega a los corazones y al sentimiento de las personas. Don José María es especialista en eso. Catedrático de literatura en Talavera de la Reina, en un centro público que lleva este nombre, Juan de Mariana. Sí. Ya Exacto. No podía ser don José María más seguidor del personaje. Claro, claro. Poeta, investigador. Muchos temas están en este plató y en el programa Huella de nuestro tiempo, de él. Pero él no se cansa, nosotros tampoco, porque cada día surge algo. Y ahora ha surgido el homenaje de Juan de Mariana. Pues José María, vamos a hablar del personaje. Personaje que vive en Toledo, pero nace en Talavera.
los primeros momentos de la vida de una persona aparentemente son inciertos, pero hay otros que no. Sí. ¿Cómo fue el personaje Juan de Mariana antes de ser padre jesuita? ¿Cómo fue Juan de Mariana? Pues fue un niño nacido en Talavera hacia el año 1536, aunque pues hay cierta discusión sobre la fecha de sus orígenes, que está oscurecida por una circunstancia que lógicamente hace que sea así, al ser un hijo natural, Su padre era el deán de la colegial, el licenciado Juan Martínez de Mariana, y su madre, una señora de Talavera también, Bernardina Rodríguez. De él, bueno, pues se conocen también la existencia de un hermano y una hermana monja también en Talavera, ¿verdad? Y algunas cartas en las que él hace referencia, pues le envía al convento pues ciertos dineros y ayuda para su sostenimiento. El padre Juan de Mariana. No obstante, hay una tradición también muy ajustada sobre la posibilidad de que fuese bautizado en el lugar de la Puebla Nueva. La Puebla Nueva es un pueblo pues fundado en 1496 por un tío abuelo de Miguel de Cervantes, Pedro de Cervantes. Ahí tenemos la iglesia, donde se ha conservado una partida, no se conserva ya, se había conservado hasta la Guerra Civil, una partida de bautismo, que es la que se considera, han considerado ciertos investigadores, entre ellos Luis Jiménez de la Llave, que la transcribió, la consideran la posible partida de bautismo de Juan de Mariana. Yo creo que hay que tomarlo con muchas reservas. Esa partida dice así: en el dicho lugar de la Puebla Nueva, en 2 días del mes de abril de 1536 años, el venerable bachiller Martín de Cervera, clérigo teniente de cura en el dicho lugar, bautizó a un niño que trujo Juan Salguero de Talavera a criar, que no se sabe quién es su padre ni madre. Pusiéronle por nombre Juan. Túvole a la pila Alonso Sánchez, de Pascual Sánchez. Estuvieron presentes Juan Dalva y el dicho Juan Salguero, y yo, Isidro Rodríguez Sacristán, que es el que lo firma, Isidro Rodríguez Sacristán, que rellenaba, por lo visto, los libros por decir, entonces. La Puebla Nueva le acogió como niño, y en donde recibiría las primeras formas de educación y de vida. Claro, ¿No es así? esas pudo recibirlas más bien en Talavera, pero claro, aquí se dice que no se sabe quién es su padre ni madre. Se llevó de forma un poco oculta. Lo cierto es que el deán le protegió, por supuesto, y le favoreció desde el principio, y bueno, pues le procuró que tuviese una esmeradísima educación, que se caracteriza porque además un hombre de una capacidad intelectual tremenda, ¿no? Hace que sea uno de los grandes sabios de la cultura española. Esto es por lo que podemos decir de su infancia y de su nacimiento. En ciertas excavaciones de la colegial se descubrió en la puerta norte, llamada de los Apóstoles, se descubrió una sepultura de una tal Bernardina. Bueno, el hecho de estar enterrada fuera de la colegial y allí en la puerta, pues no sabemos si se refiere a la madre de Juan de Mariana. Lo cierto es que él, al dedicarle los 7 tratados al Papa, dice que él era exiguo, tanto de alma como de cuerpo, y nulla nobilitate, y que carecía, que no tenía ninguna nobleza. Claro, lo suyo era bastardía, no era bastardo, ¿no? Bien, y este es el padre Juan de Mariana. Pero, sin embargo, recibió una educación esmerada y una formación camino de un intelectual. En Alcalá, sí, por supuesto, en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, es donde él se formó y obtuvo los grados y los estudios
correspondientes en filosofía y en teología, ¿no? en los que destacó. Es considerado y se considera, por supuesto, a sí mismo, pues un hijo intelectual de la Universidad de Alcalá, que era la universidad un poco entonces del arzobispado de Toledo, sí, con la sí. vinculación creada por Cisneros. Ahí están los claustros por donde él pudo deambular. Pero muy pronto le vemos embarcado hacia el extranjero, en Roma, donde empieza su actividad profesoral, en Roma, y donde se ordena sacerdote. Él se ordena sacerdote en el colegio de los jesuitas en Roma. Allí estuvo unos 5 años enseñando filosofía y teología, y después estuvo también en Sicilia, de donde pasó a la Sorbona, en Francia. El Nada salto menos. es sustancial. Sí. Roma, que era un emporio de la teología y de eso, y aquí tenemos en la Sorbona, donde durante 5 años, desde el año 69 hasta el 1574, es profesor, y donde allí ya se explaya en algunas de esas teorías que van a armar con el tiempo un gran revuelo. Y ya ahí tenemos también la catedral de Notre Dame, delante de la cual pues se sucederá un episodio muy importante relacionado con el padre María, Juan de Mariana. Una idea. ¿Y no influiría, porque estudiar en París, estudiar en la Sorbona, era de un gran prestigio, sobre todo europeo? Hoy diríamos internacional, pero europeo. Todo ese cúmulo de ideas que se forman en ese tipo de universidades, y la Sorbona fue pionera y diríamos en innovación de ideas, ¿no fue influyendo en todo eso que tú vas a exponer posteriormente? Porque fue un revolucionario. Sí, desde el punto de vista ideológico. Pero más que ser influido él por la Sorbona, es él el quien desarrolla esas ideas, que él las sostiene y se basa desde Santo Tomás hasta la Escuela de Salamanca. Es decir, que la Sorbona se va a poner de frente para rechazarlas muy violentamente. Es decir, que esas ideas son connaturales a la tradición un poco, digamos, filosófica, hispánica y cristiana. Es decir, sí, él las expondremos ahora mismo, sí. Introdujo la escuela de Salamanca. Eso es. La introduce en la Sorbona, en París. Estas teorías relacionadas con el poder, el príncipe y el tirano, todo esto, por supuesto. Sí, él se basa en que es Santo Tomás la base José María, de sus teorías. Tendría una gran influencia sobre los demás, porque fue también profesor en la Sorbona. Claro, que fue profesor en la Sorbona durante 5 años, desde el año 69 hasta el año 1574, en que regresa a España. No se sabe muy bien por qué, pero entonces es una fecha en que vienen bastantes a Toledo. Vienen, como casi coincide también con el Greco, aunque no vemos ninguna relación, no he encontrado relaciones posibles entre Toledo y el Greco. Sí, con grandes intelectuales de la época en Toledo, de los que es también maestro o confidente y consultor, ¿verdad? Desde el año 1574 se establece en Toledo, donde ya no va a salir, bueno, va de vez en cuando a Talavera y sobre todo la Sierra de San Vicente, al Piélago, donde veraneaba, y dice él que se extrañaba de que no hubiese allí más casas de algunos nobles y tal, veraneando, porque es un clima que él defiende, ahí lo tenemos, y luego lo veremos, toda esa expansión que se complace él en describirlo. Pero ya está 50 años de su vida en Toledo. 1574 a 1624, en que muere. Le imaginamos extasiándose delante de la fachada de la catedral, paseando, por supuesto, las naves y recorriendo y estudiando cada uno de los rincones de la catedral de Toledo, por supuesto, extasiado delante de monumentos como el retablo mayor o la Virgen Blanca y el coro, sin duda.
Pero sobre todo su vida en Toledo es la biblioteca. Es la biblioteca. Es un estudioso que disfruta, que goza con la investigación, que desenvuelve y desempolva legajos, y que, bueno, pues lleva una vida de estudioso impresionante para poder, digamos, escribir los libros que escribió, sobre todo la historia de España, vinculado, por supuesto, siempre al convento y al colegio y a la casa de los jesuitas. Aquí tenemos precisamente la iglesia de San Ildefonso, donde estuvo en la parroquia de San Juan, como sabemos, y ahora toda esa plazoleta delante de esta iglesia pues está dedicada a Juan de Mariana, cuyos restos, ya lo diremos al final del programa, se encuentran ahí. Una de las obras más importantes que yo quiero, por lo menos en esta primera parte del programa, a él le preocupó mucho la figura del rey, del gobernante, una gran obra que tú nos vas a aclarar. Sí, sí. Se titula El rey y la institución real. Sí, es que Felipe II le encargó a él que fuese el preceptor de su hijo Felipe III. Sí. Felipe II y el cardenal de Toledo, íntimo amigo de Mariana, del padre Mariana, que era también de Talavera, García de Loaysa, el que dio la extrema unción y enterró a Felipe II en el Escorial, pues García de Loaysa le instan a que escriba un tratado de educación del príncipe, y entonces se escribe en latín el De Rege et Regis Institutione. Es un tratado sobre el rey y la institución real. Es un tratado dedicado para que fuese como el manual de educación del príncipe. La primera edición en latín es precisamente en 1592, que es cuando todavía vive Felipe II, y luego ya tenemos la edición ya completa del año 1599, que es precisamente la edición Princeps, la edición primera, de que tenemos ahí el dato de la fecha de su publicación. En esa fecha ya había muerto Felipe II, murió en el 98, y en el 99 precisamente va a morir también, de forma muy repentina, su gran amigo, el cardenal García de Loaysa, que había sido el obrero, el canónigo obrero, cuando se contrató el expolio y el encargado de pagar el expolio. Entonces, bien, pues esa es la primera obra, y la que va a levantar una gran polvareda por las ideas que allí se manifiestan. ¿Cuál es fundamentalmente la estructura para que quien nos escucha capte el fundamento de la obra? Está dividido en 3 libros, y en el primero pues se dedica a describir las distintas formas de gobierno posibles y cuáles son las mejores y cuáles son las que deben ser rechazadas. Y luego los otros 2 dedican a ver cuáles son las cualidades que debe tener el príncipe y cómo son las virtudes y cómo en su gobierno debe ejercer o dejarse guiar por las virtudes de la prudencia, de la constancia. Ahí tenemos precisamente un autógrafo del padre Juan de Mariana. Así escribía él, ya siendo muy mayor, escribía estupendamente y con la caligrafía propia de la época, y ahí debajo su firma, Juan de Mariana. Sí, José María, estamos en una época que preocupa la educación del príncipe a nivel europeo, fundamentalmente. Sí. Él tuvo, aunque fuera alguna referencia del príncipe de Maquiavelo, de esos autores anteriores, aunque no, alguna influencia pudo venir. Él rechaza en general la teoría de Maquiavelo, en el sentido de, o si la resumimos, que el fin justifica los medios, ¿no? Él procede más bien de la escuela tomista y de la escuela de Salamanca, donde los medios deben ser también medios honestos e íntegramente morales y controlados.
de cara al fin que se quiera obtener, ¿verdad? En eso él es meridiano, ¿verdad? Pero ahí intelectualmente hay que hay que afinar mucho. El límite, tanto de uno como de otro, hay que matizarlo muy bien, porque al final casi van al mismo fin, eliminar al mal gobernante. Sí, esa es la base de la teoría y la que formó un gran revuelo, que fue la teoría del tiranicidio. Se ha hablado de la teoría del regicidio, pero mejor es definirla como tiranicidio, porque es decir, enunciada de forma escueta, es el derecho que existe al pueblo a levantarse contra el tirano y derrocarlo. Y si se resiste, aún matarlo, ¿verdad? Esa es, dicha así, la teoría del tiranicidio que él sustenta claramente. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un rey y un tirano? Claro, eso es algo que él establece perfectamente, ¿no? El rey es aquel gobernante que, dejándose guiar por las virtudes cristianas y por la moral más estricta, pues gobierna en pro del bien común de su pueblo y para beneficio y para el progreso y el bien de su pueblo. El tirano no. El tirano lo podemos definir con sus propias palabras. El tirano, en cambio, lejos de dejarse llevar de las virtudes, el tirano está manchado de todo género de vicios. Provoca la destrucción de la república, de lo que llamaríamos hoy nación o Estado. Debe, en primer lugar, el poder de que disfruta no a sus méritos ni al pueblo, sino a sus propias riquezas, a sus intrigas o a la fuerza de las armas. Se hace por esa manera, o bien porque es rico y poderoso e influyente, o bien porque es un intrigante, o bien porque posee mucha fuerza militar. El tirano consigue así el poder. Dice, pero aún hay otro peor. Y aún, habiéndolo recibido del pueblo, lo ejerce violentamente, tomando por medida de sus desmanes no la utilidad pública, sino su propia utilidad, sus placeres y vicios. Preséntase en un principio blando y risueño. Afecta querer vivir a los demás bajo el imperio de unas mismas leyes. Procura engañar con su suavidad y su clemencia, mas sólo con la dañada intención de robustecer en tanto sus fuerzas y fortificarse con riquezas y con armas y hacerse con el poder. Asegurado ya, cambia enteramente de política y no pudiendo disimular por más tiempo su natural crueldad, se arroja como una fiera indómita contra todas las clases del Estado, cuyas riquezas saquea, movido por su liviandad, por su avaricia, por su crueldad y por su infamia. He aquí la descripción perfecta del tirano. El que se presenta, estamos en este caso, el que consigue el poder con el favor de los votos, con el favor del pueblo, al cual se presenta con suavidad y resignado, pero en cuanto que consigue esos votos, se vuelve contra el pueblo y gobierna para su propio interés y para conservar él su poder. El tema es muy interesante y tenemos que continuar hablando de él, pero estamos al final de la primera parte del programa. Yo quiero que esto lo expliques todavía un poco más, pero aunque no sea nada más que una idea, moral, ética y gobierno deben ir juntos. Deben ir juntos, claro. Es decir, esta es la idea fundamental. En cuanto que el rey, en este caso que a quien él va a educar, el rey, el gobernante, abandona la moral y se entrega a los vicios, ya inicia el camino de la tiranía. José María, llegamos al final del programa, pero yo quiero, después del pequeño descanso, que aclares un poco más las consecuencias que pudo tener. Sí, tenemos un poema sobre el tirano, la definición.
Pero vamos a terminar la primera parte. Tú como poeta no puedes dejar de manifestar esas ideas a través de tu interpretación. Así que si te parece, yo te emplazo para después, pero lo que no quiero perder es el poema. Sí, es un poco inspirado en lo que hemos leído de Mariana, hago yo esta definición poética del tirano. Pues venga. En la historia más cruel del ser humano, un espectro siniestro nos asalta. Un monstruo sin escrúpulos que exalta el poder arbitrario. Es el tirano. Un ganapán de aspecto corpulento que describió Quevedo con astucia, de proceder sinuoso y turbulento, de engañosa sonrisa y alma sucia. Y es el peor posible el que consigue con los votos del pueblo ciego y fiel el poder, que frenético persigue y luego infame ejerce contra él. Así lo definió Juan de Mariana y añadió que es preciso derrocarlo y si resiste es lícito matarlo. Lo exige así la libertad humana. Etienne de la Boétie, en cambio, previene que igual que un gran coloso cae el tirano si le niegas tu voto soberano, que es la razón fatal que lo sostiene. Aunque se prodigó mucho en la historia, no es algo del pasado. Está presente. Lo vemos a diario entre la gente. Nuestro tiempo está lleno de su escoria. José María, yo siempre me quedo con una respiración honda porque me quedo un poco en ese sentido del éxtasis, porque uno también se eleva cuando te escucha. Hacemos un descanso y seguiremos con el tirano porque vale la pena hablar de él. Así que, amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy hablando del padre Juan de Mariana. Un descanso y seguimos con ustedes. El 16 de febrero de 1624 moría en Toledo el padre Juan de Mariana. Dedicó su vida al estudio, a la investigación y también dedicó su vida a la Iglesia. El programa Huella de Nuestro Tiempo hoy está presentando un homenaje a la persona. Está con nosotros don José María Gómez Gómez, que en la primera parte nos ha hablado del inicio de la vida de esta persona, pero también de un tema importante que es la moral y la ética que debe presidir el comportamiento del gobernante. Yo quiero preguntarle a don José María, en la primera parte has hablado de el tiranicidio. Esas ideas que yo en algún momento te dije, parece que tienen una correlación con las ideas que vienen de Maquiavelo, del Príncipe, también la obra tan famosa, divulgada en aquella época y posteriormente utilizada, pero ¿tuvo alguna influencia efectiva, real, fundamentalmente partiendo
o pensando en esa revolución que en Francia posteriormente hubo, porque él fue profesor, Juan de Mariana, en la Sorbona. ¿Tuvo alguna influencia? Clarísima, claro, y determinante y desde algún punto de vista, pues, perjudicial también para él, por lo que vamos a contar. El padre Juan de Mariana, donde influyen sobre todo estas teorías, van a ser en Francia. Al describir la historia, al escribir la teoría del tiranicidio, recuerda un suceso acaecido en Francia. El sacerdote Clemente Clement había asesinado a Enrique III, el hugonote. Y el padre Juan de Mariana incluye en su tratado un elogio exaltado hacia este Clemente, como un héroe que se rebela contra el tirano y tal. Bueno, pues, hecho ese elogio y publicado el libro, unos años después, creo que ya en 1610, otro francés, Ravaillac, asesina a otro rey francés, también, Enrique IV, también, el hugonote. Y es entonces cuando clama la intelectualidad y el clero y la nobleza en Francia, claman contra Mariana. Y escriben al Papa, incluso organizan una especie de auto de fe, una procesión cívica, donde va la Sorbona en pleno, donde van cardenales y van los nobles, delante de las puertas de Notre Dame, donde se confecciona una hoguera. Ahí tenemos un dibujo sobre ello, que sale en mi libro Personajes Ilustres de Talavera, pues, y se quema públicamente el libro y se manda una queja muy grave contra este jesuita español que sostenía el derecho que asiste al pueblo a levantarse, derrocar e incluso matar al tirano, ¿verdad? Bien, ahí tenemos un dibujo que puede recordar ese momento también de la exaltación contra el padre Juan de Mariana. Y ahí tenemos precisamente la Marianne. Esa figura luego ya de la Revolución Francesa tiene el nombre derivado de nuestro padre Juan de Mariana. ¿Por qué? Sería la Mariana. La Mariana es la Mariana. Vulgarizada en español. Claro, porque a la hora de sustanciarse la rebelión, la revolución, pues todos, digamos, los ilustrados, defensores, ¿no?, de la rebelión, de la revolución contra el tirano, que se consideraban al rey, pues se basan en que hay un padre jesuita, hay un jesuita español que así lo defendió, el padre Juan de Mariana, y entonces el símbolo de la Revolución Francesa pues lleva el nombre precisamente, se basa en el nombre de nuestro padre Juan de Mariana, porque él, bueno, pues de alguna manera definió los derechos humanos, el derecho que tiene el pueblo a la libertad y el derecho que tiene el pueblo a sacudirse el yugo y la opresión y la rebelión contra el tirano. La única, digamos, motivo de polémica que pudo suscitarse también incluso en su época es si esa rebelión debe hacerse por consenso de la comunidad, debe ser una acción comunitaria aceptada por el pueblo, o bien puede individualmente, un individuo personalmente puede tomarse esa reacción contra el tirano y puede él mismo llevar a la ejecución esa rebelión. Él, cuando ensalza, de esa manera que ensalza la acción de Clemente contra Enrique III, está de alguna manera aceptando que un individuo personal o privado puede rebelarse también. Esto es lo que de alguna manera más se ha criticado o ha sido más problemático para aceptar la teoría del tiranicidio, ¿no? Que parece que lo que debe ser es que el pueblo, en común unión y en aceptación en comunidad, pues decida levantarse contra el tirano, ¿no? Lo cual, bueno, eso sí que es más universalmente aceptado, pero no que una persona establezca quién es el tirano y que él personalmente vaya
a hacerlo, ¿no? Bien. Yo creo que se queda ahí la idea, Sí. y además es una idea importante que en esta segunda parte vamos a ir transmitiendo la intervención del comportamiento ético-moral Fundamental, sí. del mando, del gobernante. Y esa idea sí que hay que mantenerla, y yo creo que tú, en todo lo que nos queda de programa, lo vas a ir señalando y destacando. Y hay otra cuestión importante en la vida de Juan de Mariana que a mí también me reclama que preguntarte. La historia de España, la gran historia de este personaje. ¿Qué es? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se estructura? Aquí hay diríamos, para otro programa, pero bueno, José María. Es un mundo, Juan de Mariana es un mundo tan amplio, Sí. un humanista, es una enciclopedia tal que ahora no podemos nada más que pues hacer un acercamiento, Sí. un mínimo acercamiento, porque cada uno de sus escritos merece un estudio muy meditado y muy extenso, ¿verdad? La historia, es como ha pasado él a la historia. Sí, Ha sí. pasado a la historia como historiador. Si por lo menos, digamos, el hombre medianamente culto del pueblo conoce Juan de Mariana, bueno, pues es el historiador, y alguno puede decir, pues es el primero que escribe la historia de España en conjunto. Hasta ese momento, pues se han escrito historias y crónicas de los reyes, crónicas de don Juan II, crónicas de Alfonso el Sabio, crónicas de los reyes de Isabel, crónicas, o bien crónicas del reino de Castilla, pero él asume la teoría verdaderamente enciclopédica, porque hay que ver la cantidad de datos y la cantidad de fichas que tenía que tener, ya, como un investigador bastante moderno. No vamos a decir que sea un investigador a la manera del siglo XX o el siglo XXI, ¿no? Ya, pero él Sí. inicia Sí. la obra en el siglo XVI. Claro, en el siglo XVI comienza a escribir la obra, y aquí tenemos la edición Princes, la edición primera, Joannis Marianae, Hispani Societati Jesu, Historia de Rebus Hispaniae. Fijaos, sobre las cosas de España, las historias de España. Luego ya será una verdadera historia de España, historia general de España, como se titula luego en ediciones posteriores. ¿Por qué? Dice él que escribió, y quizá fue una de las razones por las que se apresuró a regresar de Europa, de la Sorbona, y encerrarse en Toledo, en la biblioteca. ¿Por qué? Decía él. Yo la escribo por la mucha necesidad que hay de autores que escriban de estas cosas. Es decir, porque nadie ha escrito una historia de España. Digamos que, igual que en Talavera, otro gran escritor, que fue Fernando de Rojas, dice que escribe la Celestina por la necesidad de que una lengua ya tan importante como la lengua española tenga, pues, obras de categoría literaria, de importancia, de autores. Él se siente un autor cuando escribe la Celestina, y escribe para dar honor a la lengua castellana. También el Juan de Mariana confiesa eso, por la mucha necesidad que hay de que ningún autor, de que autores, porque hay más, digamos, los españoles son más dados a la distracción y a las historias o a la milicia que a la escritura de las obras. Y en segundo lugar dice que también y sobre todo por el escaso o nulo conocimiento que en los otros países, en Europa, se tiene de las cosas de España. Él, que ha sido profesor en Roma, ha sido profesor en Sicilia, que ha sido profesor en la Sorbona, que también dice que ha estado en Flandes, ha notado que no se conoce nada de España. Sí. ¿Y cómo lo estructura? Sí. ¿Cómo lo estructura? Bueno, él lo divide en un montón de libros, y lo va estructurando primero por los periodos históricos. Claro, comienza por la prehistoria. Ciertamente no depura los datos. Hay muchas veces que introduce cosas legendarias. Él dice, son cosas difíciles de creer o casi imposibles de creer, pero las traigo aquí
porque, Sí. bueno, porque están en el ánimo y en el conocimiento, ¿no?, de la gente, y empieza a hablar del origen de España desde los hijos de Noé y Túbal y todo esto, ¿no? Eso lo menciona. Pero, bueno, pues luego, por supuesto, se entretiene en la época romana, la España romana, y así va la España visigoda, luego después la conquista del Islam, y cómo se van organizando los distintos territorios cristianos, y todos va de los distintos reyes. Es una lectura muy amena, muy amena. Yo estoy leyéndola ahora, y me lo paso bomba leyendo la historia del padre Juan de Mariana, porque te da una cantidad de datos curiosos de los reyes. José María, envía un mensaje a los menos lectores del mundo actual, no para que lean la obra de Juan de Mariana, sino para que lean también. Sí, sí, sí. Y sobre todo la historia de España, para sí, que la conozcan. Esa gran desconocida, esa gran desconocida. Y te voy a decir una cosa, en los centros de enseñanza, que yo mismo he conocido, muchos de los profesores, desgraciadamente, pensaban que la historia o que España empezaba con el movimiento obrero, y que todo lo demás era nefasto. Hay muchos profesores, políticamente, de ciertas tendencias de izquierdas, que piensan que la verdad y la historia y la justicia ha empezado con el socialismo o con la revolución marxista o con el movimiento obrero. Y yo he conocido, desgraciadamente, de no explicarse los reyes católicos, de no explicarse el reinado de Carlos I, o de hacerlo como una especie de sarta de crímenes y de horrores. Ya. Cuando nunca ha habido tantos horrores en la política como en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, que ya está bien también. Ya. Pero hablar, como estamos hablando del siglo XVI y XVII, hay que hablar de la revolución de la imprenta. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa sobre Nebrija? Sobre la primera gramática española. Sí. ¿Por qué se difunde? Por la imprenta, ¿verdad? Pero ¿por qué se difunden las ideas? Por el papel, por la impresión. Pero yo he conocido y he visto el rechazo a la obra de España, la obra del Nuevo Mundo, de las Indias occidentales, América, rechazarla de plano como una actuación monstruosa de España, el reinado de los reyes católicos, o qué sé yo, o los reyes y la época en la Edad Media, o la época visigoda, todo, y la época romana, todo rechazarse y desconocerse totalmente. Bien, el mensaje está ahí. Pero él lo critica y él lo escribe precisamente para que se conozca, porque el pueblo que no se conoce a sí mismo no puede defenderse. Claro. Está al arbitrio. Yo iniciaba el programa diciendo que muchos hombres escriben, y además sus hechos, sus acciones, su vida, son un ejemplo y un modelo que engrandecen los pueblos y dan origen a épocas como el siglo de oro al que estamos haciendo alusión. Él además introduce lo que hemos el concepto moral también de la historia. También tiene una visión muy moralizante. Esto lo destaca Pi Margall, político del siglo XIX, republicano, que fue uno de los promotores del gran monumento que se hizo en Talavera de la Reina en 1888 y de que hablaremos algo al final, ¿verdad? Pues Pi Margall habla de ese criterio moral que guía también. Muchos retratos de reyes se conocen así, por ejemplo, Pedro I el Cruel, pues se debe a la descripción de las crueldades de Pedro I que hace Juan de Mariana, ¿no? De otros exalta su bondad y su grandeza, ¿no? Como de la reina Isabel, en fin. Bien, vamos a seguir con Juan de Mariana en esta última parte ya del programa,
otra gran obra. Yo la voy a decir 7 tratados. Sí, 7 tratados. Bueno, Tú porque lo tienes en tu pensamiento en latín. la Pero yo publicó en digo latín, sí. 7 tratados. Septem Tractatus, los 7 tratados son 7 temas sobre los que él estudió, trabajó, y son estudios pues de importancia y de trascendencia, uno de los cuales le motivó un proceso político en España, político claramente, y por el que estuvo, bueno, pues retenido un poco en el convento de San Francisco en Madrid. Bueno, pues ahí él, que siempre tiene un ánimo discursivo y él tiene siempre un ánimo polémico, ¿verdad? Escribe, por ejemplo, sobre la venida del apóstol Santiago a España. Escribe este tratado un poco en contestación a lo que había sucedido con el arzobispo, con su gran amigo, García de Loaysa. García de Loaysa pues había negado que era una leyenda, una fantasía, la venida de Santiago a España, y había conseguido incluso del Papa que lo quitasen del breviario romano y tal. Y Mariana sale estudiando el tema y dice que aunque no haya una certeza histórica, pero la fe nos lleva a creer esa tradición de Santiago en España y un poco, pues si esas apariciones durante la Reconquista en Clavijo o en otros lugares, pues es cuestión de fe. Y dice cuántas cosas hay aceptadas en lugares europeos con menos fundamento que la venida de Santiago a España. Y dice que hace más daño suprimir la tradición de Santiago que mantenerla, que hace mucho bien mantenerla, ¿no? Sí. Y Quevedo salió, que era caballero de Santiago, mi espada por Santiago, ¿no? Corroborando estas cosas estaban entonces en él, pero hay sobre todo un tratado. José María, sí. Hay algo muy llamativo en este tratado. Sí. Muy llamativo, y digo muy llamativo porque no es normal o es menos corriente o no existe que un religioso se dedique a la economía, hable de economía, opine de economía y defienda la moneda. Como un auténtico sabio. Es que a mí eso me ha dejado un poco, si no mal, pero casi perplejo, diciendo, este personaje... Nadie sabía de eso como él. Ese personaje sigue muchos caminos, pero todos, me parece a mí, que van encaminados a conseguir un comportamiento ético-moral de quien tiene el mando, de quien tiene el gobierno. ¿Puede llamarse así, José María? Yo me estoy metiendo en tu terreno porque me estás contagiando. Y yo cuando veía la moneda, el uso de la moneda, el buen uso de la moneda, y temas como hoy hablamos de inflación, y él se adelanta a todo este acontecimiento. Y además en las universidades se estudia la teoría monetaria del padre Juan de Mariana y se aplaude. Concretamente, yo tengo un alumno, recuerdo, hace bastantes años ya, que cuando vino a visitarme después al instituto me hablaba de que él, como economista, había hecho un trabajo sobre la excelencia en economía del padre Juan de Mariana. En eso es un auténtico maestro. La moneda. Sí, sobre la moneda. Y la devaluación de la moneda, ¿no? Claro, o la fabricación de moneda y tal, todo eso. Pero todo eso lo estudia, utiliza, lo manipula el gobernante. Sí. Para su beneficio. Sí. ¿No? Y él científicamente demuestra lo nefasto que es eso. Lo nefasto es, que es eso, precisamente. Y ya te digo, yo no soy un economista, pero además lo estudian científicamente los economistas, reconociendo la excelencia en este sentido. Pero lo más importante para nosotros, Austa, independientemente de su categoría como economista, es la denuncia que hace del latrocinio general de los gobernantes en España. Y eso es que bueno, yo muy tengo duro, aquí y José eso, María, lo que acaba de decir es muy duro. Sí. Y en aquella época
que tenían tantísimo poder, ¿verdad? Yo tengo en mis manos el proceso que se le va a incoar por eso. El estudio de un gran pensador de hace muchos años, de la época, y fue ministro con Franco, ¿no? Gonzalo Fernández de la Mora. Hace un estudio magnífico. Fijémonos entre las acusaciones que ahí dice el talante. Con estas simples frases: ¿para qué diré los hurtos y engaños entre los particulares, las suciedades de los magistrados, los muchos robos del dinero público, con el poco favor que se da a las leyes, las cuales se van enflaqueciendo con fuerza, con rodeos y últimamente con dinero? ¿Para qué diré los inmensos tributos que con imperio se ponen y van siendo mayores cada día con ningún fruto, porque se convierten en uso de los privados y en los gastos superfluos, en este caso de la Casa Real? Y finalmente, para comprenderlo todo en una palabra: cierto, las cosas todas están turbadas y fuera de sus lugares. Los del pueblo gimen oprimidos de una gran carga. Pasan su vida en congoja y dolor, no menos áspera que la misma muerte. ¿Para qué diré el número de pobres que sin esperanza alguna y sin tener ya cosa propia andan vagando arrimados a un palo? ¿Para qué diré el dinero adulterado y los comercios impedidos y la carestía de las vituallas y todas las cosas? Estos son los graves males de nuestro siglo y de nuestro reino. Y si volvéis la atención desde los años próximos, en que también había sus vicios, poco más arriba, guerras crueles, encuentros de grandes, licencia promiscua de deshonestidades, estupros, muertes, peculados, rapiñas, y en el mismo gobierno partos supuestos, descuido de gobierno. Así sigue infamando y cómo, leo en otros sitios, mientras tanto los grandes que muchas veces suben y tienen apenas un real y salen del gobierno con millaradas. Y no hace ver nada más que ver los suntuosos palacios que hacen. ¿Qué subyace a todo eso? La corrupción del ministro, que era el válido, Lerma. Del ministro Lerma y de todo... el duque de Lerma. El duque de Lerma y de todos sus advenedizos y sus familiares y todo el círculo suyo. Pero ideas que se pueden transcribir y que se pueden aplicar a otras épocas. A otras épocas. Pero él las denuncia y se le incoa un proceso con graves acusaciones sobre todo esto, ¿no? Que dice y llega hasta el Papa, el Papa sobre la causa, porque no se establece sentencia. José María, solamente el tiranicidio, solamente las ideas económicas, solamente todos estos conceptos éticos, morales que debe tener un gobernante, es para que el homenaje a Juan de Mariana sea auténticamente el homenaje al hombre universal, sí, al hombre de todas las épocas. Y comprometido. Comprometido. Porque ahí vamos. Él dice precisamente, cuando le dicen que por qué se mete tanto, que un quisquillo, dice: en los negocios ásperos y escabrosos es donde más se debe ejercitar la pluma. Estamos en la última parte, siempre tristemente, porque podríamos continuar ante el monumento. Terminamos ante el monumento a Juan de Mariana en Talavera. Pero muere en Toledo, habías indicado, el 16 de febrero de 1624. Esa sí es una fecha indiscutible. ¿Dónde está? Si es que hay algún resto, ¿dónde está? Bueno, pues enterrado? Sus restos, como los de tantos españoles ilustres, han pasado también por un calvario tremendo, ¿no? Él murió en el Colegio Viejo de los jesuitas, que cuando fueron expulsados luego los jesuitas, en el siglo XVIII, pues estas fueron vendidas muchas de sus propiedades, y en este caso esto fue comprado por algún terrateniente o algo, porque lo convirtió en una cuadra. Y así lo conoció Sisto Ramón Parro,
ya, a mediados del siglo XIX, cuando escribe su impecable Toledo en la mano, y lamenta que los restos de Juan de Mariana, que fueron allí depositados, enterrados, pues estén siendo pateados por los caballos. Él mismo dice esa expresión. Y que está él tratando por todos los medios de cuando encuentre la posibilidad de excavar y sacar de allí esos restos. Bien. Se encontraron, y incluso conocemos el cráneo del padre Juan de Mariana, y se trajeron a la iglesia de San Ildefonso, entonces era parroquia de San Juan. La iglesia de San Ildefonso, ahí la tenemos, y ahí finalmente fueron depositados los restos del padre Juan de Mariana, cuyo cráneo es ese, y es indiscutible, porque la forma física de su cabeza es esa, y también del padre Jerónimo Ripalda, que tú habrás, ahí tenemos como la cabeza del padre Juan de Mariana es precisamente el cráneo, el padre Jerónimo Ripalda también, el que hizo el famoso catecismo de la doctrina cristiana, en el que estudiamos Ripalda Astete cuando éramos José pequeños. María, nos vamos a ir a Talavera como último punto, 1888. Hay un monumento en Talavera y yo siempre espero de ti el segundo poema para duda, terminar el programa. Precisamente fue en esa segunda mitad del siglo XIX, el 28 de mayo de 1888 se inauguró en lo que hoy es Plaza del Padre Juan de Mariana, justo delante de la entrada del Ayuntamiento de Toledo, de Talavera, y frente también al teatro llamado Teatro Juan de Mariana. ¿Cuántas cosas hay? Porque Juan de Mariana es el hijo más famoso de cuantos se ha engendrado Talavera de la Reina. Este monumento en el que influyeron los republicanos, fíjate, los republicanos, y fueron con unos cañones de hierro que fueron fundidos para precisamente obtener el hierro necesario para elaborar este maravilloso monumento, sin duda el mejor monumento que existe en Talavera, y pocos grandes hombres, incluso en Castilla-La Mancha, pues tienen un monumento como este. José María. A este monumento yo le dedico estos versos basados en la expresión del padre Fidel Fita, que escribió de él este endecasílabo: luz de la libertad, llama del genio. Pues basándome en esta opinión, dijo para él estos versos: este regio manteo, esta sotana, esta faz enigmática y severa, esta antorcha de bronce duradera, es la estatua del gran Juan de Mariana. Circundada de libros la peana, firme se yerga el sabio, que naciera en el solar feliz de Talavera, para ver crecer el sol cada mañana. Con ágil pluma y abismal memoria, iluminó de España la ardua historia, fulgor que irradia ya el tercer milenio. Y España, agradecida, le proclama en los altos catastros de la fama: luz de la libertad, llama del genio. José María, llegamos al final del programa y nuevamente agradecerte toda esta exposición que nos has hecho y que continuemos. Hasta el próximo, hasta que quieras. El próximo programa ya indicaremos por dónde va a ir. Muy bien. Muchas gracias, y también a ustedes, como siempre, yo les agradezco que sigan en el programa Huella de Nuestro Tiempo todas las semanas un nuevo tema. Muchas gracias.